Universidad Costa Rica, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana. Froilán Turcios en el repertorio americano. Máster Elvia Ramírez Ramírez, bibliotecóloga. La revista costarricense Repertorio Americano es una publicación periódica que, bajo la dirección de Joaquín García Monge, circuló de 1919 a 1959. Es una revista cultural que se convirtió en nunca antes y tal vez como nunca después en un elemento fundamental para la conformación del patrimonio cultural de nuestros pueblos y en una manifestación concreta de nuestra herencia cultural. Se vivencia en ella la búsqueda de las aspiraciones, los deseos y las ideas de varias generaciones de intelectuales y algunas figuras públicas destacadas del momento, quienes encontraron ahí un espacio para expresar los justos clamores de sus patrias, un auditorio, una fe, una esperanza. Una de esas figuras reconocidas del repertorio americano fue un importante intelectual hondureño de principios del siglo XX, Froilán Turcios, quien nació en Juticalpa en 1875 y murió en San José de Costa Rica en 1943. Turcios fue un poeta, narrador, editor, antólogo, cuentista de finos rasgos, preciosista, periodista e incluso se desempeñó como ministro de Gobernación, diputado del Congreso Nacional y delegado de Honduras ante las Ligas de las Naciones en Ginebra. Dirigió el diario El Tiempo de Tegucigalpa y fundó las revistas El Pensamiento, Revista Nueva, Arte y Letras y Esfinge, entre otras. En Guatemala editó los periódicos El Tiempo y El Domingo, y en Honduras El Heraldo, El Nuevo Tiempo y Boletín de la Defensa Nacional. Imbuido de las luchas americanistas, fue secretario privado del guerrillero patriota Augusto César Sandino en Nicaragua, y en el pleno literario amigo de Rubén Darío, Juan Ramón Molina y numerosas figuras del pensamiento universal. Realizó una férrea labor de defensa nacional, denunciando la política del Gran Garrote, implementada por Estados Unidos en la región centroamericana y caribeña. Sus textos en prosa, influidos por el italiano G. de Annunzio, se caracterizan por la pericia en la trama, el valor exacto y a la vez ornamental de las palabras, y los finales inesperados e impactantes que marcaron luego buena parte del género en América Latina. A continuación, se presentan los textos de Froilán Turcios publicados en el repertorio americano. Vuelo ignoto. Alma, remóntate a las alturas inaccesibles, más allá de las nubes errantes, en los diáfanos eteros de zafiro. Elévate sobre las cumbres en donde el águila negra afiló la metálica uña, y en donde las rocas parecen de plata de tanto sentir el fuego del sol. Sobre los mares y las cordilleras, sobre las muchedumbres y los desiertos, álzate en súbitos ímpetus y reposa serenamente en el aire constelado, en pleno olvido de las cosas que fueron. Sube, asciende, libre de todo efímero lazo, terreno ágil como un pétalo en el ceruleo espacio, cual mariposa encantada en la perpetua luz de las orbes. Lejos del mísero soplo humano, del roce de las almas inferiores, fuera de la órbita de los pensamientos plebeyos y los oscuros designios, traza a tu alrededor un amplio círculo resplandeciente en donde puedas gozar de la absoluta ilusión de la belleza. Corónate de átomos rutilantes, perfúmate con el aroma de los siderales jardines, embriágate con la música de los universos, vuela en la hora ambiciosa de la nocturna esperanza, con las quiméricas del sueño, hacia el ignoto arcano de los firmamentos, y que el alba te sorprenda en tus éxodos mágicos, en pos del ideal, toda vestida del fulgores, con que puedas iluminar tu paso a las penumbres de la vida. Oasis amable. Los libros hicieron rebosar de tristeza mi corazón, torturando mi pensamiento. El análisis mató mis ilusiones y envenenó mis días.
Ya en mi alma no se refleja la hermosura de las cosas, como las nubes errantes en el espejo de las fuentes. Enfermo de saber y de cultura, vengo a tu agreste rincón, oh Menandro, a beber bajo los tupidos ramajes un sorbo de agua fresca. Quiero reposar en paz en la penumbra de la selva, sobre la tierra silenciosa, lejos de la estéril seduría de los hombres. Recostado en la verdura de los gramales, aspiraré el perfume de los cefiros, soñando en una Arcadia ignota, bajo los cielos de zafiro. Y si me duermo, caerán lentamente sobre mi rostro inmóvil las hojas secas. Las garras del tigre. En la casa montañera resonaban terribles lamentos en la sombría noche de junio. La alegre Juanita, de 11 años de edad, fue víctima de la bestial lujuria del bandolero José Garmendia, el tigre, que merodeaba por llanuras y serranías, marcando su huella con toda clase de infamias. La pobre criatura fue asaltada por el feroz criminal a 100 metros de la casa, en la vereda del Ojo de Agua. A sus agudos gritos acudieron la madre y la hermana, pues los hombres no habían regresado de los tabacales de la Vega, pero llegaron tarde. El bruto, tras la vil satisfacción de su deseo, huía velozmente entre los árboles. Juanita yacía inmóvil sobre el sendero, con las ropas desgarradas, medio desnuda y cubierta de sangre. El bandido, en la desesperación de su animalidad y ciego por la resistencia, la golpeó horriblemente. Los ásperos dedos señalábanse en la blancota del cuello infantil y de las pálidas sienes mataban hilos de púrpura. Apenas pudo decir el nombre de su verdugo, muriendo algunas horas después. Pasaron varias semanas. Los inspectores de la policía temblaban ante la probabilidad de encontrarse con José Garmendia, y ninguno se atrevió a perseguirlo. Era un temible malhechor, fuerte como un toro, ágil como el felino, cuyo nombre llevaba. Era una crueldad sin ejemplo, conociendo el terror que se le tenía. Últimamente, en la continuación de sus audaces atropellos, decíase que cruzó utilizábalo últimamente la frontera de Nicaragua, después de asesinar y robar a 2 achines en la cuesta de Zacualpa. Juan Diego, el menor de los hermanos de Juanita, y el que esta más quería, cambio de carácter desde la tarde del horrendo crimen. Perdió su buen humor habitual y su pasión por el trabajo. Sumergido en un tenaz silencio, pasábase días enteros echado en la hamaca de gruesa cabuya, o errando por los montes. Contestaba agriamente las preguntas que se le hacían, y dominado por negra pesadumbre, olvidándose hasta de su novia, la muchacha más hermosa de la próxima aldea. Con frecuencia dormía afuera, tirábase en la frescura de las hondonadas y sorprendía la aurora mirando la palidez de los luceros. Era un mocetón moreno, gallardo y musculoso, de rostro arrogante y mirada profunda. Una mañana de las últimas de septiembre desapareció de la montaña y nadie supo más de su paradero. Su padre y sus 3 hermanos le buscaron por todas partes, y tras inútiles pesquisas creyeronle muerto. Pero una noche todos despertaron a los violentos ladridos de los perros. La familia se levantó sintiendo que alguien destrancaba la salida del patio. En el instante en que abrían la puerta de la casa, Juan Diego apareció en el umbral. Rodeáronle entre exclamaciones de júbilo. Parecía más alto y barbudo, y sus negros ojos fulguraban. «Padre», exclamó, «aquí tienes las feroces garras del tigre, a quien dejé colgado de un roble en el valle de Gemastrán». Y extrajo del saco de cuero que pendía de sus hombros 2 objetos horribles y nauseabundos, 2 manos hinchadas y monstruosas, peludas y negras, humeadas de barro y sangre. Conceptos metálicos. Prueba en adversidad el valer de tu alma, y muere de miseria antes que derrochar una partícula del oro de tu carácter. Se avaró de ese tesoro divino.
Que la serenidad de tus ojos refleje la paz luminosa de tu espíritu, y que tus palabras encierren una verdad y una enseñanza. Pasa, limpio de conciencia, por el oscuro estercolero humano, y si tu virtud atrae la envidia de los mediocres, sonríe piadosamente. Practica el bien sin esperar recompensa, y olvida el insulto de los débiles. Pero si alguna insolente poderoso te asalta en el camino, hazle reconocer que tiene, bajo la sencilla apariencia magnánima, el ojo del águila y la garra del león. Supremo Artífice. Oh rimador, conoces el alma de la lira, el milagro recóndito del verso, los profundos valores de las sílabas. Sometes las palabras a tu despótico, como diamantes fulgen los vocablos en tu ritmo sonoro. Tu mano milagrosa forja el pálido estoque florentino, y resplandecen misteriosas piedras en la gama suprema de tu estilo. Juegas con el sonido como juega el malabar con su aro de colores. Deslumbras con tu frase de relámpago, y su espíritu arrancas a las voces. Te ofrendo su secreto, la potentosa musa de las cumbres, que vive entre los vientos y las águilas, viajera por las bóvedas azules. Asciende por la escala luminosa, oh domador del pensamiento, tienes ante tu enorme gloria y el rayo las montañas de los laureles. Va tu alma desde lo íntimo a los hondos, génesis de los soles errabundos, desde las simples cosas al arcano de los sagrados números. Visiones del Brasil. Olinda, vieja ciudad a quien vi en un atardecer de julio, toda vestida de tristeza, soñé, mirándote casi envuelta en la noche, con tus conventos solitarios, cubiertos de parasitas, con tus casas caducas, exornadas de azulejos, con todas las antiguas cosas que guarda tu recinto. En un tiempo muy vago, muy lejano, fuiste una florida capital, alegre residencia de nobles damas y valientes hidalgos. Muchos frescos retoños del jardín lusitano crecieron vigorosamente bajo tu sombra, y junto al mar sonoro, bajo el límpido cielo brillante en remotas épocas, hoy apenas existes y te asemejas a esas inválidas octogenarias, inmovilizadas sobre los sillones desteñidos. Todo dentro de ti parece muerto, pero tus calles a la hora del ángelus apenas se ve en un trasunte claudicante, y tus conventos llenos en los dulces antaños de lindas monjas, semejan enormes mausoleos, yacen en los cementerios, bajo las bóvedas de las iglesias, convertidas en polvo, las jóvenes monjas de blondas cabelleras y de ojos castaños, las monjas de talles ligeros, que cantaban con voz de cristal los graves salmos litúrgicos, y que tenían las manos muy blancas y los labios muy rojos. Pasaron los años, pasaron los siglos, oh linda vieja ciudad, a quien vi en un atardecer de julio, toda vestida de tristeza. Pernambuco. Rua do Vidor. Rua do Vidor, calle de la seda, de los terciopelos y las pedrerías deslumbradoras. Rúa de ilusión, espejeante y majestuosa, llena de frágiles cristales y de telas que son telarañas de fábula. Rúa do Vidor, centro de las elegancias, poblada de levitas negras y de ligeros corpiños, lugar de citas de amor o de negocio, en donde las manos se estrechan rápidamente y las palabras con fugaces, rumorosas colmenas humanas, exhibición brillante de banalidades de objetos de lujo y de placer. Calle de la moda. Pasa taconeando nerviosamente sobre la acera una esbelta dama de aspecto imperial. En su alto sombrero fulguran escarabajos tornasoles y lucen vivas rosas. Cruje la seda a paso, que es un pausado ritmo, con su breve vivas rosas. Cruje la seda a paso, que es un pausado ritmo, con su breve monúnculo, examina fugazmente los escaparates metálicos. Prosigue luego su marcha, sonriendo a los saludos, segura de su belleza, calle do Vidor. Un Shylock
quilótico, metido en un chaquetón de paño, dialoga con su avaricia frente a un complicado mostrador de inverosímiles vegetales y un mazolbete de extraña figura, con un enorme crisantemo en el ojal y en la diestra un bastocín de caña. Mira con soberano desdén y un recis en el chaleco del muestrario de un gran bazar, en donde cada objeto efímero vale un saco de oro. Pasa la jovencita que viene de la escuela, viste un traje de claro matiz de gracioso corte, de tela económica, y lo lleva sobre la viva cabeza de pájaro como una concha de gasa, un sombrerito que es un primor, pega la cara de las rosas a los diáfanos cristales de la joyería. En sus ojos fulgen las luces del deseo, ante la gruesa cota de rocío de los diamantes y los granos de granada de los rubíes. Se estremece mirando las amatistas que con cristalizaciones de violetas y quedándose inmóvil ante los celestes zafiros, ante los ópalos áureos y las perlas bermejas, ante los diamantes negros que parecen pupilas africanas y ante las esmeraldas que son ojos de sirena, los brazaletes exóticos, los anillos raros, los collares de coral, apenas atraen sus miradas, que se clavan sobre las piedras de colores adyacentes en los estuches carmesíes. La chicuela se aleja inspirado, todo trémulo, su cuerpecillo de 12 años. El desfile continúa en la calle deslumbrante y los pálidos anaqueles siguen atrayendo a las mujeres, deliciosas y banales criaturas, a quienes enloquecen las futiles cosas que brillan, como pupilas de pecado. Las gemas tentadoras siguen turbiando a los jóvenes que pasan. Una morena sueña con un rubí, una rubia con un zafiro, y quizás mañana, impelidas por su efímero anhelo, vendan el caliente rubí de su boca y el zafiro de sus ojos por una piedra fría, por un mísero cristal. Río de Janeiro, Froilán Tucio. El árabe pálido. El árabe pálido de los ojos de eternidad extrajo de una mesa de sandalos un pergamino amarillento y me dijo con voz grave: en recuerdo de la hora en que tú y yo nos excentramos en el rodar de los tiempos, podíamos darte algún objeto mágico, un amuleto simbólico, un perfume milenario, pero vea que tu alma revuela serenamente sobre las cosas inmortales y espera de mi sabiduría un supremo milagro. Ofreceré a tu espíritu, amargada por el tedio y conocedor sutil de los secretos del arte, del dolor y del amor, la arcana leyenda del olvido que Omar Khayyam de Naishapur escribió con su sangre en una noche de trágico horror, hace 800 años, fuera de su discípulo Kabajed Nizain de Samarcanda, solo armonía y de dolor inconcebible, ante el cual palidecen las profundas estrofas de los Rubaiyat. Pero oye, oh amigo de las remotas Américas, que has venido a visitarme en este momento crepuscular en que la inmortal Toledo parece resplandecer con las melancólicas luces de su pasado magnífico. Después que conozcas esta página única sentirás una tristeza desconocida que ni la muerte logrará extinguir. Y me leyó marcando intensamente las sílabas melódicas, su tradición del asombro, canto en que solloza la angustia en la lejanía de los siglos. Oh árabe pálido, descifrador de números divinos, desde aquella tarde imponderable del final de septiembre, todas las ideas y nuevas formas de expresión de los grandes maestros de estilo me parecen inarmónicas y vanas, fantasma de pensamientos, sombra de palabras. Toledo, España, Obre, 1920, Froilán Turcio. Perfume del pretérito. El pasado satura de misterio las cosas. Todo en la lejanía tiene un extraño mérito. Con su divino encanto las noches amorosas perfuman para siempre la vida del pretérito. El presente parece tan borroso y tan pálido, que teme el alma triste morir en el hastio, y el recuerdo más leve se torna dulce y cálido, y deja en el espíritu un profundo vacío.
músicas interiores con su ritmo disperso, en el vago crepúsculo que en el silencio arde, evocan del amor el ardiente universo y sollozando mueren en la paz de la tarde. Pensativo en la puerta del otoño florido, miro el día que nace como una sombra vana y cruzo el jardín mágico del recóndito olvido, buscando últimamente las rosas de la mañana. Campos de Francia, agosto de 1920, Froilán Turcios. Poemas de Cartago. El parque encantado. Para el espíritu de Rafael Ángel Troyo. En la fría medianoche era de un aspecto fantástico el parque solitario envuelto en la neblina. Mi alma penetró en él como en un recóndito paraje de ultratumba, y avanzó por sus calles con la indecisa vaguedad de los sueños. Una aureola de encaje argentino rodeaba los globos de luces, color de amaranto, y apenas el largo suspiro del viento, entre ellos los árboles, interrumpía el arcano silencio. Sonó en mi corazón una melancólica voz de eternidad, grave y tenue, como estas músicas inolvidables. Horas de lejanos amores y un íntimo perfume de los mundos misteriosos saturó mi ser, llenándolo de imprecisas nostalgias y fúnebres desolaciones. Ahora el sollozo del viento vagabundo se alargaba en mi espíritu como un hilo de lágrimas, como la angustia de un dolor sin término, como el adiós para siempre y el beso postrero en las riberas de la muerte, amargo y tristísimo, como en los pálidos plenilunios. El rumor de los cipreses en los cementerios era aquel gemir del viento, amargo como las penas irremediables, tristes como los últimos adioses. De súbito 12 veces vibró una campana en la lejanía, y sus remotas vibraciones, en el silencio y frialdad de la noche, semejaban quejas agonizantes, rasgando las neblinas quiméricas, y más allá de la vida, errabundo de los senderos lúgubres como las avenidas de una antigua necrópolis, sonámbulo de un sobrenaturales sueños. Sentí, bajo el sombrío encanto del paraje nemeroso, dentro de mi alma confusa, mi pensamiento era un fantasma. Febrero de 1921, Froilán Turcios. Estancia silenciosa. Un grande amor desvanecido en la eternidad llena de sutiles perfumes. La estancia silenciosa. En los altos espejos tiemblan misteriosamente las sombras de los cortinajes y de las rosas marchitas en los blancos jarrones y de los antiguos retratos casi envueltos en la penumbra crepuscular minuto a minuto. Va disminuyendo la amarilla mancha del sol sobre las moradas alfombras. Como un vago dolor de ultratumba, de su remoto campanario llega un sonido grave y melancólico, y al extinguirse también se esfuma lentamente el último resplandor sobre los desteñidos muebles de la estancia, y de la negra tiniebla parece que fuera a surgir el pálido fantasma de la dulce muerta, con los ojos tristísimos y con las manos infantiles castamente cruzadas sobre su seno. Cartago, marzo de 1921. Froilán Turcios. Por la autonomía de Centroamérica. Repertorio americano, 1923. Por la autonomía de Centroamérica. Conciudadanos. Se ha repetido en diversos momentos históricos que la unión nacional es la causa única por la que se debe luchar y morir en Centroamérica. Yo soy unionista por las ideas y por corazón. Lo he sido con absoluta sinceridad desde mi infancia. Lo seré hasta que muera. Pero hay entre nosotros una causa más alta que la unión, más humana, más noble, más trascendental, más digna de ofrendarle la vida, la causa de la autonomía. Antes de unir, debemos existir. Esta es la firme base de todo ideal patriótico. Lo demás es secundario. Solamente los ciegos de espíritu no ven la terrible amenaza que pesa sobre nuestra patria, y cuando digo patria no me refiero a Honduras o a Centroamérica. Solamente pesimistas abúlicos, los compatriotas cogidos por criminal indiferencia, los que no piensan, los que no leen, que no viajan, los que no sondean futuro, no miran levantarse agresiva la despótica garra de hierro, abierta sobre nosotros desde la Casa Blanca de Washington, que de símbolo preclaro de la libertad se ha convertido para las pequeñas nacionalidades del Caribe en siniestro emblema de destrucción y de muerte. Debo declarar ampliamente
que mi campaña de autonomía no va contra el pueblo norteamericano, sino contra sus gobiernos imperialistas, contra sus clases dirigentes, contra sus banqueros rapaces. 2 veces he visitado los Estados Unidos. Estudian su monumental progreso, su vasta capacidad civilizadora, su prepotente energía material, única quizás en los siglos y en las razas, la formidable nación que rectificó la naturaleza, partiendo el continente y que no ha conmovido al mundo en el estruendo de sus vapores y de sus máquinas, de sus fábricas, la tierra punjante del trabajo sonando victoriosa como una hiperbólica colmena, tierra del invento y del milagro, metálica tierra sudando oro y petróleo, con marca del prodigio resplandeciente en el apogeo de su gloria y de su poder. Produjo en mí, apto para el perfecto juicio sobre los supremos esfuerzos de los hombres, un sentimiento de excepcional admiración. Por otra parte, ¿cómo podré olvidar jamás, yo que nací poeta hasta la íntima raíz del organismo, como una idiosincrasia propicia a todos los dolores y placeres de la meditación y del pensamiento, que he sentido intensificarse mis años dentro de esta luminosa vocación imperativa que constituye mi vida entera? ¿Cómo podré olvidar jamás que en los Estados Unidos fulguró mágicamente el genio de Poe, el máximo poeta de las Américas, sabor y maravilloso, altísimo, soñador de sobrehumanos sueños, que labró su obra en las negras canteras del misterio y abrió una de las puertas de la eternidad ante la angustia e incertidumbre humana? El estrio cíclope de Walt Whitman, férreo cantor de los vastos elementos, de los truenos y las montañas, del huracán y del mar, vértebra resonante de la naturaleza, que con su salvaje energía puso voces proféticas en la garganta de los leones, e hizo bramar las selvas y gemir en sus versos a las cosas inmovibles, y de Longfellow, impregnado de quimera y de melodía, y de Emerson, el profundo pensador y cien domadores, de la palabra lírica o de la idea en sus matices múltiples, antiguos y modernos contemporáneos, entre estos muchos que son mis amigos fraternales en la canción y en el ensueño. Esos fuertes vínculos de cerebración y de espiritualidad me unen a una parte, quizás la de más valía, del complejo conglomerado norteamericano, y no es a ese número selecto, comprensivo de los verdaderos destinos de su raza, a quien irá nunca el más ligero de mis reproches, ni al pueblo de los Estados Unidos, sano y generoso en su gran mayoría, e ignaro de las drásticas agresiones de sus gobernantes. No, no es el clásico país de la libertad de la República modelo que asombró el universo con sus sencillas prácticas democráticas, cuando la regían los inmortales varones que se llamaron Washington, Jefferson, Lincoln, a la que apostrofo en nombre de la justicia, sino a su gobierno de los últimos lustros, que olvidando sus nobles tradiciones, se han convertido en feroces padrastros de los pueblos débiles. Ningún centroamericano en que vibre la más insignificante emoción de patriotismo podrá reconocer jamás el menor derecho al gobierno de los Estados Unidos para inmiscuirse en nuestros asuntos internos, si desventuradamente vivimos en el dicterio en los labios o con el rifle al hombro, destrozándonos como fieros enemigos, con la hazaña de los gallos de la pelea. Esto solo nos incumbe a nosotros, y nada le importa de ello a ninguna nación extranjera. Que no se nos diga cínicamente que acude en nuestro auxilio por piadosa humanidad, pues lo cierto es que tal ayuda es interesada, nacida de un instinto pirata, y aun cuando no fuera así, sería ignominiosa para nuestro civismo y atentatoria para nuestra soberanía. Somos nosotros, solamente nosotros, los que debemos buscar el remedio a nuestros males de ambiente y de raza, y no los extraños y los entrometidos. Tenemos el deber imperativo dentro de la amplia órbita del derecho y la libertad, de oponernos con todas las fuerzas de nuestro patriotismo, la aprobación por el Congreso, no todos los pactos de Washington, sino que lleva firmas norteamericanas, que son humeantes marcas de fuego sobre nuestra piel de hombres libres, y de los artículos que en algunos de los otros laceran nuestra autonomía. He estudiado detenidamente esos pactos y el peligro que cierran está claro, que transparencia diamantina,
para todo el que nos ciegue una pasión malsana. No entraré en su análisis porque son harto conocidos y tenéis de ellos el verdadero concepto. Leed la hermosa protesta del patriota guatemalteco Marshall Prem, documento digno de grabarse sobre la blancura gloriosa de los mármoles conmemorativos. Vivirá en los tiempos venideros el nombre de este ciudadano integerino, que con el calificativo de grande merece el aplauso vibrante de todos los hombres honrados de Centroamérica. Improbando esos pactos nada habrá perdido Honduras, el temor que con ellos se incurría en el disgusto de los Estados Unidos. Solo se revela ruin cobardía ante los deberes sagrados que impone la patria. No por el contrario, el servilismo atrae desprecio y negación de los derechos ciudadanos. Y con un gesto digno el nombre de la República se alzará más alto en el criterio de los prohombres de aquel país. El mismo gobierno temido nos apreciara un poco más. Y en la prensa y en el Senado norteamericano, donde generosos y amplios espíritus velan por nuestra soberanía, dando una severa lección a los hondureños antipatriotas, encontrará seguro estímulo nuestro proceder, porque no es a base de pusilanimidad que se forja el alma de las naciones, y porque todo acto de hermosura y de valor encontrará eco simpático en el corazón de los varones ilustres, y en todo caso, como dijo hace un poco un notable periodista nuestro, entre ofender a una nación extraña y traicionar a la propia nación, los hombres dignos deben pronunciarse por lo primero. Aprobando esos pactos previamente formulados por la Cancillería del Norte, con el pretexto más fútil será colocada Honduras en la misma situación de oprobio en que se halla Nicaragua, nuestra hermana vencida y vilipendiada por la traición de sus malos hijos, y que de república solo conserva el nombre irrisorio. Hace 2 años que estuve en Santo Domingo, Haití, Puerto Rico y Panamá, los pequeños países en que se ha cebado implacable la codicia norteamericana. Puede comprobar en ellos hasta la absoluta evidencia, hasta el extremo de ocultarlo sería un crimen. La crueldad sin ejemplo con las que las fuerzas estadounidenses trataron y aún tratan a las 3 primeras de estas infelices repúblicas, por el único delito de protestar contra el brutal atropello de territorio y de su libertad. Con palabras cínicas e insultantes carcajadas, contestaban a las peticiones más justas. Hombres y mujeres, ancianos y niños, sufrieron las más viles ofensas de la soldadesa ensorbecida, flameantes oficiales de despectivo gesto y venenoso corazón, como a perros hidrófobos, cazaron a balazos a los negros en las montañas de Haití. En Puerto Rico fueron tremendas atrocidades. En Santo Domingo se torturó a varios periodistas que atacaron audazmente el régimen salvaje de los conquistadores. Podría hablaros días enteros sin agotar el horrible tema de los incalificables abusos y torpes violencias de que han sido y son víctimas aquellos míseros pueblos, arrojados a un poderío extraño por el odioso imperio de la fuerza bruta, entre la criminal indiferencia de las naciones de nuestra raza. En verdad, los actos de piratería cometidos por los norteamericanos en Panamá y los asesinatos de policías y destrucción de imprentas en Nicaragua. No olvidéis que el protectorado fue pedido por los gobiernos de dichos países. Son apenas insignificantes irregularidades si se comparan con los afrentosos calvarios que sufren aquellas islas en plena esclavitud, pero ya serán todas colocadas como los galeotes de los tiempos antiguos en el mismo nivel de humillación y de dolor. Cuando oigo ponderar los beneficios que obtendrá Centroamérica con la apertura del canal de Nicaragua, una profunda tristeza se apodera de mi espíritu, pensando con amargura y con lástima, y con desprecio en la increíble inconsciencia y en la negativa visión del futuro de la gran mayoría de mis conciudadanos. Quiera Dios que obstáculos más poderosos que la rapacidad y desatentada ambición del imperialismo y que sus vastos depósitos de oro corrupto impidan para siempre la construcción del canal de Nicaragua. ¿Por qué Nicaragua?
Porque oídlo bien, y no lo olvidéis nunca, cada golpe de barra en esa obra para nosotros de falaz espejismo será en la concreción inmutable de los destinos de los pueblos, un día menos de libertad para Centroamérica. Y lo repito, no se crea ni por un momento que yo ataqué en ninguna forma al pueblo norteamericano, que en compactas multitudes protesta en ocasiones solemnes de la violación de las leyes de humanidad y de los crímenes internacionales ejecutados por sus mandatarios. No solo las masas colectivas, fuertes por su volumen numérico, defienden contra sus propios conductores nuestra autonomía, sino egregios varones de fama universal en la prensa, en el Senado, en la ciencia, en el arte, en todas las alturas del derecho, de la magnanimidad y del civismo. De aquí que yo prefiera entre los oportunos textos que logró reunir para mi quincenario de propaganda autonomista, Hispanoamérica, aquellos que calzan firmas prestigiosas de ilustres anglosajones, que sienten profunda simpatía por nuestros jóvenes repúblicas y en quienes arden imperecederos los supremos ideales de los padres de la democracia en América. El imperialismo del norte es un pulpo formidable, cuyos gigantescos tentáculos se alargan siniestramente sobre todos los países débiles. México lo ha detenido con su brazo heroico, acostumbrado a manejar con brío el rifle y el machete en los combates sangrientos en que no se da cuartel al invasor. México, llamado gráficamente el centinela de la raza, tierra generosa del valor legendario, en donde se castiga con la muerte toda traición a la soberanía. Es la muralla inconcebible que ha rechazado al pulpo en su voraz intento homicida. Sin ese obstáculo geográfico, hace mucho tiempo que constituiríamos una colonia norteamericana y no estuviéramos aquí reunidos todavía en nuestra condición de hombres libres, procurando desviar con toda la fuerza de nuestro amor patrio la terrible puñalada que en la forma de algunos artículos inofensivos para los traidores tiró el imperialismo al corazón de Centroamérica, sino en el destierro llorando con lágrimas de sangre las humillaciones y las desventuras de nuestra tierra esclavizada. El conquistador de pueblos, el destructor de libertades, tiene los ojos de Argos y su famélica zarpa se posa hoy en un punto, y mañana en un kilómetro cuadrado, y al otro día en toda la extensión de una comarca. Luego el brazo comienza por atrapar un dedo, sonriendo amistosamente después la mano, luego el brazo y enseguida de improviso os echa la garra al cuello, y os destroza sin piedad. Es multiforme, es un pótreo siniestro y se aprovecha de todas las circunstancias y de todos los errores de los pueblos, que codicia juega con ellos hipócritamente como el gato con el ratón, les halaga esperanza de libertad, les deslumbra con sus montañas de oro y de pronto, de un golpe certero y terrible les arranca las entrañas. No deben jamás estas repúblicas por ningún motivo darle prenda alguna, porque mañana se convertirá en la espada de Damocles. Si nuestros gobernantes tuvieran más clara visión del futuro, no mandarían bequistas a colegios y universidades de Estados Unidos, porque muchos de ellos, no todos, pues pudiera citar excepciones honrorísimas, se convierten en panegiristas de la fuerza opresora de aquella nación, en ciegos admiradores de su política, y lo que es todavía peor, en depreciadores de su patria por pobre y por pequeña. Si lo que se desea es dar a nuestros conciudadanos educación práctica, diferente a la que se recibe en países de nuestra raza, que se le envíe a Inglaterra, nación que no constituye una amenaza para nuestra autonomía, y en donde forjan los hombres de negocios y caballeros. Es tiempo ya de que se ponga términos las escandalosas concesiones de tierra, parcialmente acordándose favor de persona en lo general, habidas de hacer fortuna a toda costa, que se exprese de manera terminante, que dichas concesiones no podrán nunca ser traspasadas a compañías extranjeras, tal como reza la ley mexicana. Los hondureños, que sin ningún propósito de explotarlas personalmente, solo solicitaron y obtuvieron grandes extensiones de terreno para venderlas al futuro conquistador,
ha cometido un delito de esa patria. Conozco algunos hombres pueriles en los 5 fragmentos centroamericanos, hombres pueriles ya contaminados con el veneno de la traición, para quienes todo nuestro porvenir colectivo está concentrado en los progresos materiales, en la transformación mecánica de estos países por medio del oro del norte, sin darles importancia alguna a los grandes valores humanos, la soberanía, la libertad, el derecho, que estarán siempre, pese a los malvados, por encima de toda finalidad grosera y egoísta. Desearían cambiar lo que no es más caro, la autonomía de la República, por esos ilusorios adelantos prácticos de los que no ni siquiera se beneficiarían, pues las fábricas y los caminos férreos, en compañía de vapores y construcción de ciudades, y todo lo que constituye en su base primordial el progreso moderno sería del conquistador, y que ganaríamos aún materialmente, aún olvidando el negro origen de la transformación que ganaríamos, por ejemplo, con ver nuestras tierras repletas de hombres rufios, con ver sustituidas las viejas casas humildes de Tegucigalpa por imponentes palacios de hierro, por fatuosas residencias de mármol, si no son nuestros, si del orgulloso magnate extranjero, que a puntapiés hará arrojar de su puerta al mendigo hondureño que solicite un mendrugo. Que haya paz, gritan esos espíritus superficiales, aunque sea la paz de la muerte, la paz de la vergüenza pública, la paz del esclavo que no levanta la voz ante su verdugo, la paz humillante, más oprobiosa 1000 veces que la más sangrienta de nuestras revoluciones. Que haya oro y paz, desean esos miserables, aunque la autonomía, patria se hunda para siempre en el más inmundo de los estercoleros, aunque los centroamericanos dignos vaguen como parias por los duros exilios, sin amor y sin hogar, escupidos y vejados por los sayones de la conquista. Si el Congreso resolviera someter a un plebiscito los tratados que se discuten y que constituyen el asunto más grave y trascendental que han tenido conocimiento las cámaras hondureñas en el lapso de un siglo, tengo absoluta certeza de que serían rechazados con 999 votos por millar en la votación libre de toda la República. Ese 1 por millar es el que pone un amargo dolor en mi corazón. ¿Cómo es posible que haya hondureños que deseen la muerte de Honduras como nación soberana? ¿Cómo es posible que anhelen para la madre empobrecida y angustiada el látigo del extranjero? Es doloroso, es horrible pensar en esto, compatriotas. Pero es cierto, con certidumbre que espanta, que ya germina en nuestro país la maldita cernilla de la traición que tan tremendos frutos de oprobio han dado en Nicaragua. Yo no perdía en la serenidad de mi experiencia, como el griego legendario que se ahorcará en la plaza pública a los convictos, plenamente la traición a la patria. No, son nuestros hermanos caídos en lo más vergonzoso de los errores, pero aún pueden alzarse iluminados por la verdad. Que abran los ojos, que abran el corazón endurecido, antes de que el terrible mal sea irremediable, antes de que mancille nuestra tierra la ferrada bota del invasor, antes de que veamos nuestro amado pabellón azul y blanco abatido humildemente ante el orgulloso flamear de una bandera conquistadora. No permitamos semejantes ignominias. Levantémonos en poderoso y unánime ímpetu, hoy que aún es tiempo, en defensa de Honduras. Sigamos, si así lo quiere el adverso destino, en nuestras abominables luchas fratricidas, ante que acogemos mansamente, vilmente a una paz afrentosa, el amparo de un pabellón extraño. Prefiramos 1.000.000 de veces nuestro atraso, nuestra abulia, todo lo oscuro de nuestro porvenir, a perder por un fementido progreso, el don supremo, el mayor y más inestable de los dones, el divino don de la libertad, gozado ampliamente en plena patria luminosa y bella. Prefiramos 1.000.000 de veces permitir esta hipérbole a mi patriotismo. Prefiramos los más brutales déspotas en el poder público de Honduras, los gobernantes más ladrones y más estúpidos y más sanguinarios,
los peores entre los peores de los hombres siendo hondureños, es decir, hermanos nuestros, al sedoso e hipócrita gobernador norteamericano, de mano blanca y fina, enguantecida, altanero y sonriente y despectivo en lo alto del palacio de hierro, imperando sobre manadas de esclavos sin honor y sin bandera, y ya sin esperanza ni la más remota de rehabilitación en la mañana. Antes que esto sucediera sería mejor que un súbito terremoto borrara del mapa en un pavoroso segundo la tierra de Centroamérica. Compatriotas que ocupáis asiento en el Congreso de la República, en esta hora suprema en el cuadrante de nuestro destino, una grave responsabilidad pesa sobre vosotros. Meditad bien lo que hacéis, o autonomistas o traidores, así quedaréis señalados para siempre. Escoged, os lo demando por lo que hay de más sagrado en el corazón de los hombres. No dejéis sin patria las generaciones del mañana, no expongáis por falsos mijares a nuestra querida Honduras, a ser pasto de la rapacidad extranjera, evitando así que caigan sobre vuestros nombres como caerán sobre los traidores nicaragüenses las tremendas maldiciones de la historia. Centroamericanos, endereceremos hacia las máximas alturas nuestras más vibrantes energías de hombres libres, execrando a los pesimistas antipatriotas que carecen de vergüenza cívica y uniéndonos con los fuertes, con los constructores de voluntad, con los varones íntegros por el valor y por el carácter. No pongamos jamás el más pequeño grano de arena en la obra oprobiosa que intenta levantar en nuestra tierra el invasor. No cometamos la infamia de tender el cuello para que nos remache la cadena del esclavo. Si la artera conquista avanza ciegamente sobre nosotros con su prepotencia arrolladora, que nos halle de pie, altivos sobre el pedestal de nuestro derecho, y que pase como un huracán de fuego, sembrando para siempre la muerte sobre nuestros campos y ciudades, sin que nuestras manos se tiendan implorantes y sin que marque nuestra conciencia el sello de la ignominia, por haber cedido en ninguna forma a las dádivas malditas del invasor y haber pactado sobre la eterna ruina moral de nuestra patria. Abajo los tratados compatriotas. Viva Centroamérica libre. Hispanoamérica Tegucigalpa. Froilán Torcios. Guarias del crepúsculo. Eternamente, mientras palpite mi alma sobre la tierra, viviréis en mi memoria como vuestros fulgores quiméricos anocheceres de Cartago. Os unís en mi espíritu al melancólico recuerdo de las guarias que en esa hora profunda aromaron mis días fantásticos, en la serena belleza del valle de Guarco, en la mansión de las nieblas errante frente al Irazú, moría yo de amor en mi última primavera florida. Moría de intensidad feliz, y de encendido soñar y de emoción sobrehumana, con el alma suspensa en lo infinito y con el pensamiento saturado de eternidad, y todo se revestía ante mis ojos de formas irreales de perfiles bajos. La misteriosa ensoñaciones, lo móvil y lo inerte, el ser y el objeto, me daban la absoluta expresión de su sentido irrecóndito, y las voces amigas y los encajes de las nubes, y la visión azul de las montañas, y el perfume de las guarias era un mismísimo ritmo de placer y de música en la plenitud amorosa de mi corazón. En la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en los rezos de la tarde, inmensos ramilletes de guarias de colores exornaban los altares, languidecían en el recinto sagrado y confundido con el del humo del incienso, su olor evocaba el fúnebre olor de los cipreses y las imágenes del silencio y de la muerte. Guarias de Turrialba, de pétalos de color de oro, antiguo de amarillas sedas venecianas, que esparcís en la noche vuestro aroma de ensueño, en grandes jarrones, os vi brillar en la estancia de los hogares venturosos. Guarias blancas, de un sonrosado de rubor de doncella, de hojas amplias y suaves, que florecéis junto al mar, manos ducales que se os parecen en canasta de frágiles mimbres, cuiden de vuestra vida fugaz. Pero las que yo amo sois vosotras, tiernas, primorosas, lánguidas,
guarias moradas más humildes que todas, más sencillas y más tristes. Os vi en las tardes frías de marzo, providas de inverosímil abundancia, cubrir en el monte las ramas de poro, balanceándoos en ligeras guirnaldas, en los corredores de los suburbios prendidas como inmóviles. Mariposas de amatista sobre los senos cándidos y las cabelleras oscuras de las muchachas de los campos. Guarias amarillas son rosadas y blancas, símbolos fragantes de la plácida vida familiar en la inolvidable tierra de Costa Rica. Vivís en mí como si fuerais parásitas de mi corazón, adheridas a mis recuerdos como las hiedras a los árboles, pero mi sentimiento más hondo, mi emoción más íntima, es para vosotras, guarias moradas, humildes guarias del crepúsculo. Estáis estrechamente unidas a mis inmortales horas del amor, en la ciudad, a mis remembranzas y más ilusiones a cada minuto de aquellos dulces días que jamás volverán. Jóvenes amigos que suspirando mis versos me conduciréis mañana en vuestros hombros a la región de la perenne paz. No me prodiguéis tardíos elogios, ni con vanas palabras exaltéis mi hora y mi vida. No curáis mi féretro de rosas purpúreas, ni de románticos laureles, ni lágrimas, ni oraciones, ni dolientes músicas, nada de homenajes banales, ni de fórmulas efímeras. Solo quiero sobre mi sepulcro un fresco ramo de guarias moradas. 20 de julio de 1924. Froilán Turcios. Costa Rica. Es un país grato, libre, floreciente. Hay en su atmósfera, sobre todo en ciertas mañanas diamantinas, una suavidad optimista que invade ligeramente las almas. Tierra de apacibles hogares, de ingenuas costumbres de mujeres peregrinas, balsámico rincón de Centroamérica, propició al normal placer, a la serenidad del pensamiento, a la paz del corazón. Conociendo este sedante paraíso se comprende la dolorosa nostalgia que enferma a los costarricenses que se ven obligados a emigrar. Desde mi cuarto en lo alto de la esquina del Hotel Washington veo el Parque Central colmado en este claro domingo de febrero de 1920 de preciosos niños y de lindas jóvenes. La hora es fría, pero límpida. De las puertas de la catedral se desborda una muchedumbre pintoresca. Todo está impregnado de amor a la vida simple y fácil. Todo sonríe al presente venturoso y al futuro inalterable. Froilán Turcios. Dignidad cívica. Floreció en remotos tiempos un país admirable, pequeño por su dimensión geográfica, pero grande por sus virtudes patrias. Un poderoso imperio pirata que asoló el planeta y que tendía su formidable red invasora, desde el piélago ártico hasta las riberas legendarias del mar Latino. Invadió súbitamente con sus terribles legiones el prodigio paecillo de los valles balsámicos y de los hombres libres, armado de todas armas con la grosera altanería propia de su raza, llegó el conquistador a la capital, sumida en solemne silencio, y clavó su orgulloso estandarte en el más elevado de los edificios públicos. Casi al mismo tiempo se alzó un pabellón de luto sobre cada puerta, hasta la más humilde, y toda la ciudad se cubrió así de duelo, como si la muerte tendiera las alas sobre su recinto. Nunca sus moradores cruzaron una palabra, ni un saludo, ni una mirada con los extranjeros. Las matronas y las doncellas, por espontáneo impulso, ocultáronse en el interior de sus mansiones. Los niños y los ancianos rehuían la presencia del invasor, y hasta los perros aullaban coléricos cuando el intruso les tendía la mano. Desaparecieron en las montañas los campesinos y el país entero tomó un aspecto de horror y desolación. Agotáronse inútilmente las órdenes drásticas contra la altivez silenciosa de aquel pueblo. Se levantaron los negros patíbulos, corrió en rojos ríos la sangre generosa, y nunca se oyó una queja, ni un lamento, ni un grito, demandando piedad. Pasaron las horas tremendas y el civismo de la austera república se fortalecía y brillaba más y más con su propio ejemplo.
Cada ciudadano, en la serena plenitud de la más noble emulación, se sobrepasaba a sí mismo en actos de sublime sencillez, y un día, celebrado después, en los siglos con imperecedero esplendor, el ejército del vasto imperio, vencido por aquella altísima actitud de patrio orgullo y prócer dignidad, abandonó en grave silencio, con la bandera recogida, los campos y las ciudades del pequeño país, y cruzó sus fronteras para no volver jamás. Froilán Turcios. El último billete. El caballero de la Rue abrió el billete azul, aromado de jazmín. Es el que la encantadora duquesa de Montvasos suspiraba aún su triste amor desde el umbral de la eternidad. Venid un instante, dueño mío. Dios me concede una hora fugaz para que pueda morir en vuestros brazos. Con ademán negligente acercó la hoja frágil a la llama que irradiaba de un candelabro de oro, y siguió durante algunos segundos, con una mirada sin expresión, el revolar de las negras cenizas que cogían en el silencio. Noviembre de 1924. Froilán Turcios. Epitafio. María enamorado, jovencita gentil, cayó con el cerebro atravesado por el plomo fugaz de un proyectil. Reposa de la iglesia en el suelo sagrado, y a este paso en un día, viernes 4 de abril. Froilán Turcios. Párrafos de oro. El duque Luis de Orleans, que murió trágicamente en una calle de París, era un temible don Juan, terror de sus enemigos y aún más de sus amigos. Como el audaz amante de doña Inés, veíansele en el silencio de la noche, asaltando jardines, escalando balcones, la espada al cinto, fuerte el brazo, fría la cabeza, sereno el corazón. Hizo en la corte inapreciables conquistas, y la mejor y más brillante fue la de una lindísima joven, casada con un bravo caballero en extremo celoso, que tenía a su mujer por un dechado de virtudes. La dama era espléndida, de una blancura y morbidez incomparable, y una mañana, mientras ella se encontraba en el dormitorio de su nuevo dueño, llamó a la puerta del marido, el de Orleans, sin inmutarse desnudo a la bella sobre la cama, ocultándole únicamente la cabeza con una capota de terciopelo. Entrad, querido, dijo el seductor, y admirad conmigo el milagro inaudito de este cuerpo de diosa. Solemnemente es prohibido descubrir su rostro. El otro, quedándose deslumbrado, y su admiración estalló en frases de ardiente asombro. La maravillosa beldad permaneció inmóvil. Durante 5 minutos, bajo la devoradora mirada de su marido, cuya voz ponía un ligero temblor en su seno. El bueno del hombre le dijo a la joven, a la noche siguiente, mientras reposaba a su lado: vi ayer, libre de todo ropaje, a la mujer más hermosa del mundo. Me la enseñó mi amigo, el duque, prohibiéndome únicamente que mirara su rostro, cubierto por un manto negro. ¿Os imagináis la emoción de la lindura adúltera al oír tales palabras? ¿De qué sirvió a Cicerón su insuperable elocuencia al apostrofar a Publio Claudio? Absolutamente de nada, aunque el asunto de que trató revestía singular importancia. Publio, mancebo, gallardo y valiente, se enamoró de Pompeya, esposa de Julio César, el vencedor de Farsalia. Vestido de mujer, el referido Claudio penetró una noche en el palacio pretoriano entre una turba de cantoras. Pompeya, que era una damisela impúdica, la esperaba. Al clarear el alba, fue reconocido y echado a la calle a puntapiés, aunque él se defendió como pudo de los furores de la servidumbre. Se le acusó y fue absuelto. A pesar del ataque verbal de Cicerón, César en tanto sonreía. Froilán Turcios. Cartas cruzadas entre el general Sandino y Froilán Turcios. Tegucigalpa, 19 de 1927. Mi querido García Monge, ruégole reproducirme en su importante repertorio esas 2 cartas que le incluyo.
Fraternalmente le abraza. El Chipote, 24 de septiembre de 1927, a Violán Turcios, Tegucigalpa. Estimado amigo, puede estar usted seguro y queda autorizado para hacerlo saber a Centroamérica, a la intelectualidad, a los obreros y artesanos, y a la raza ido-hispana, que no depondré mi actitud hasta no arrojar de mi patria a los invasores. Esté usted persuadido de que su pluma ha vibrado en el corazón de mi valiente ejército, así como en el mío, pues claramente deja usted reflejado su amor a la patria. Por lo mismo sírvase a aceptar nuestro fraternal agradecimiento. Al mismo tiempo hacémosle presente nuestra condolencia por la muerte de su hermana, y rogamos a Dios de todo corazón fortifique su espíritu y le dé resignación en tan acerbo dolor. Nadie mejor que usted puede ser fiel representante de nuestros sagrados derechos para defender la soberanía nacional, interpretados por su sano intelecto y por su grande amor a su tierra y a su raza, lo cual deja aquilatado al defendernos con todo el entusiasmo y virilidad de su pluma. La aquilatado al defendernos. La gloria en que está usted colocado nadie podrá arrebatársela, porque sus enseñanzas de amor a la patria, expuestas en su verbo, fructifican en el corazón de la actual juventud, a vida de libertad e independencia. Qué coincidencia, antes de que usted me conociera por mi actitud e ideas, yo sentía predilección y afecto por usted, pues me entusiasmaba todo lo que su pluma escribía. Me sentía todo un hombre. Cuando llegué a esta edad estaba fortalecido por sus enseñanzas, y quiero consolidarlas en la conciencia nación con la sangre de los piratas invasores, sirviendo esta lección a la juventud centroamericana, como el prólogo libertario del débil contra el fuerte, y probar al mundo civilizado que el derecho de los débiles es más sagrado que el poderoso, y si éste por su soberbia lo desconoce, debe sellarse con sangre tal violación para castigar su osadía. Me comprometo con usted personalmente por mi honor militar, en el sentido de que mi actitud no afectara en nada la estabilidad del gobierno de Honduras, ni los demás hermanas repúblicas, pues mis actos solo se ajustan a defender con decoro propio de mi raza la soberanía de mi patria. En tal concepto no autorizo ni autorizaré a ningún jefe o soldado para que incursione en territorio hondureño. Mi inspiración es rechazar con dignidad y altivez toda imposición en mi país, los asesinos de pueblos débiles, a quien haré comprender que ha de costarles caro su delito, pues no hay ningún derecho que justifique su intromisión en nuestra política interna. Estoy en vísperas de un sangriento combate contra los conquistadores y traidores. Nicaragua no debe ser patrimonio de imperialistas y traidores, y por ello lucharé mientras palpite mi corazón, y si por azar del destino perdiere todo mi ejército, que no lo creo, quede usted entendido, estimado amigo, que en mi arsenal de guerra conservo 100 quintales de dinamita, que encenderé con mi propia mano, y el estruendo de este cataclismo se oirá a 400 kilómetros, y quienes lo escuchen serán testigos de que Sandino ha muerto, pero que no permitió que manos criminales de traidores e invasores profanaran sus despojos, y solo Dios omnipotente y los patriotas de corazón sabrán juzgar sus obras. Acepte mis agradecimientos en nombre de mi ejército y en el mío propio, que desde el baluarte de los defensores del decoro nacional le enviamos a todo corazón. Un saludo fraterno, su amigo, de su amigo. Patria y libertad. Atentamente, General Sandino. Tegucigalpa, 11 de octubre de 1927. Señor General Don Augusto César Sandino. El Chipote. Querido amigo Sandino, muy gratas sus cartas del 20 y 24 de septiembre, último que me fueron entregadas por persona de mi estimación
en mi alfabeto a pesar del escaso tiempo que tengo de conocerla. Este es un hombre humilde y honrado, y un sincero patriota, cualidades que para mí valen más que las mayores riquezas y que los más vastos talentos. Me apresura a expresarle mi gratitud por sus cordiales frases relativas a la muerte de mi hermana, mi verdadera madre, mejor dicho, y mi compañera de y luchas cívicas. Estoy convaleciendo del terrible pesar que sufrí con su pérdida. Como usted habrá visto por el paquete de Ariel que le envié, he abierto activa campaña en su favor. En lágrimas de mi revista, en Honduras únicamente se oye mi voz proclamando su heroísmo, pero resuena en toda la República y en toda América, llevada por la fama, eco de su magnífica protesta. Su acción vibra ya en el mundo. ¿Qué le diré de su actitud? Que es hermosísima y que si la sostiene hasta vencer o morir, su gloria se alzará en los tiempos más grandes que la de Morazán. Este invicto guerrero luchó por reunir los jirones de su patria. Usted combate por su soberanía, que es lo esencial y lo básico. Lo demás es secundario. Morazán murió por la unión, usted morirá por la libertad. En la posición extraordinaria en que usted se ha colocado, solo le quedan dos caminos: arrojar a balazos de Nicaragua al pirata, desvergonzado, o perecer en la contienda. Si usted logra sostenerse 6 meses más frente a los conquistadores y traidores, quizás la soberanía de Centroamérica se habrá salvado, porque un poderoso movimiento de conciencia universal se ha operado, y tan tremenda fuerza moral obligará al imperialismo a retirar sus tropas de ese país. Dentro de los mismos Estados Unidos hay más de 300 periódicos exigiendo al gobierno que ordene la desocupación de Nicaragua, y esta generosa exigencia, que interpreta a los deseos del pueblo norteamericano, llegará al Senado en sus próximas sesiones. Está usted, pues, siendo el blanco del mundo entero. El nombre de Sandino resuena en los corazones de los patriotas de todos los países. Yo le ayudaré eficazmente en que Centroamérica, a pesar de la hostilidad de los gobiernos y de ciertas masas adyacentes, sea conocida por su actitud hasta en la última aldea. Mi campaña de tantos lustros contra el yanqui opresor, todos mis arduos trabajos por la completa soberanía de nuestras 5 repúblicas, encuentran hoy en usted una concreción potente, luminosa y resonante. Usted pone en práctica con la más valiente acción libertaria mis más altos ideales de honor y patriotismo. Me dice que desde muy joven sentía predilección y afecto por mí, y que está fortalecido por mis enseñanzas, pues yo me considero orgulloso de usted, y que le envío con mi más noble entusiasmo mi cariño y mi admiración. Que Dios le ayude en su brillante campaña trascendental para la justicia y el derecho. Saludo con ardiente simpatía a su valeroso ejército, el, el que él constituye la Legión Sagrada, y sus triunfos pasarán a la historia. Le abraza fraternalmente, Patria y Libertad, Froilán Turcios. Con correo de esta semana nos llega una tarjeta de Froilán Turcios. Dice así: en memoria, Tegucigalpa, 1 de mayo de 1928. Señor, tengo el honor de invitar a usted para que asista a la misa que se celebrará en la catedral el viernes próximo, 4 de mayo a las 7 a.m., en sufragio de las almas de los abnegados patriotas que en el primer año de lucha cayeron gloriosamente defendiendo la soberanía de Centroamérica bajo las banderas del héroe de la raza, General Augusto César Sandino. Por su concurrencia a este acto piadoso de alto civismo le quedará profundamente agradecido Froilán Turcios. Ariel y el imperialismo yanqui. Levantó mi voz para que me oiga la América entera, atendiendo drásticas órdenes de Mr. Summerlin, representante del imperialismo yanqui en Honduras. El presidente Dr. Paz Barahona, en Consejo de Ministros, emitió un decreto inconstitucional
que está haciendo cumplir por la fuerza para matar la revista Ariel, única publicación de intensa propaganda contra el verdugo de nuestros pueblos, único grito de alerta contra el pirata en acecho, única acción de potencia moral cada día más pujante en pro de la soberanía patria y de los altos destinos de nuestra raza. Con perfecta verdad podemos asegurar que Ariel, por la suprema causa que sustenta, es hoy la revista más conocida en el mundo de las que se editan en el Istmo. Circulan desde Alaska hasta la Argentina, desde Rusia hasta Portugal, y en el norte de África y en Asia. En Oceanía recibe más de 800 canjes y su movimiento de correspondencia es quizás el mayor de nuestro país. Me veo obligado a hacer estas explicaciones para demostrar que no es lo mismo suprimir cualquier periódico independiente por cuestiones vulgares de orden interior, que matar una revista cuyo nombre es 1000 veces más conocido que el de todos sus victimarios, juntos, que no es lo mismo suspender una hoja de política local que reducir brutalmente el silencio a la única voz resonante en la defensa de las libertades patrias y los cánones más elevados del derecho, de la razón y de la justicia. Sepan todos nuestros compatriotas y que otros esto produzca un intenso dolor en la conciencia de los verdaderos ciudadanos, que el gobierno yanqui, por medio de su citado ministro, es quien manda en la actualidad en Honduras. Sus órdenes son atacadas por nuestros hombres del poder, aunque para ello tenga que violar descaradamente nuestra Carta Magna. Pero los que nos imponen esta negra vergüenza cargarán con la tremenda responsabilidad de su delito de lesa patria y tendrán que responder mañana al terrible cargo de estar mutilando la soberanía nacional con su servilismo sin ejemplo. Son los gobernantes que se arrastran a los pies del yanqui, altaneros los que no están remachando las cadenas de la más vil de las servidumbres. Son ellos los que por sus condescendencias criminales con los piratas anglosajones están hundiendo nuestra autonomía en un abismo de abyección y de infamia. Y no se nos vengan en la Gaceta con editoriales majaderos y mal escritos, que donde quiera que respire un patriota, su conducta ruin merecerá la más enérgica reprobación. Todos los países en la tierra, inclusive los Estados Unidos, exaltan y aplauden la actitud de Sandino, sin que sus gobiernos traten de impedirlo. Solo el gobierno de Honduras se ha puesto de parte de los sanguinarios conquistadores en abierta y desvergonzada hostilidad contra el ejército de patriotas que defienden con valor sobrehumano la soberanía de Centroamérica. Si el señor Paz Barahona leyera la prensa del continente, se informaría de la repugnancia y del desprecio que por este motivo se siente en el exterior por nuestra patria y de los continuos feroces ataques de que él es objeto por su conducta incalificable. Las propagandas en favor del héroe de la raza se intensifican más cada día en todas las naciones, aun en la misma tierra centroamericana, totalmente esclavizada por el yanqui. Solo en Honduras se viola con cinismo la Constitución y se pisotea la libertad de la prensa para evitar esas generosas y patrióticas propagandas, y se persigue a los sandinistas como criminales. ¿Ignorará acaso el señor Paz Barahona que la lucha contra el imperialismo norteamericano constituye hoy un tópico universal y que en el propio imperio fenicio hay un gran número de instituciones que combaten furiosamente el gobierno pirata por sus groseros atentados contra nuestras infelices repúblicas, y que es ridículo en grado supremo, por decir una palabra más precisa y más dura, convertirse en enemigo personal del legendario Sandino, cuando el universo entero está asombrado de su Pompeya fabulosa, y hay más de 50.000 publicaciones que en todos los idiomas glorifican su nombre. Los aviones imperialistas que cobardemente asesinan desde la impunidad de las alturas a los héroes nicaragüenses y que terrorizan cada 5 días en el Toncontín como en tierra conquistada, como si ya Honduras fuera una colonia yanqui. Llegaron con persistentes embajadas a exigir que el poder público se echara sobre mí, pero nada obtuvieron entonces. La gloria de la felonia que dio muerte a Ariel pertenece al señor
Summerlin, quien debe sumarla en su deber diplomático a los recuerdos gratísimos que dejó en México. Es del caso anotar que ante el gesto autoritario y la voz impotente de ese tetrarca romano tiemblan como míseros niños sorprendidos nuestros políticos intervencionistas. El odio africano que los individuos que integran el gobierno de mi país profesan al libertador Sandino y el draticismo del citado Summerlin constituyen las verdaderas causas del vil asesinato cometido en Ariel. Debido manifestar a los ignorantes, a los conscientes que se hacen los tontos por ingénita maldad que el general Sandino el 4 de mayo de 1927 no levantó el pabellón de la guerra civil en Nicaragua, que no lucha por lanzar el poder usurpador al traidor Adolfo Díaz, el héroe de los héroes, ante cuya altura moral son miserables pigmeos todos sus enemigos, inclusive los Coolidge y los Kellogg y demás sayones del imperialismo. Combate en un duelo mortal por su raza, por los eternos ideales del honor y la libertad. Lucha en una terrible lucha de independencia por arrojar de su patria al cínico conquistador que afrenta su soberanía, que incendia, viola y asesina, y envilece de mil maneras a su bandera que empuñaron Bolívar, Washington, Morelos y Martí en los grandes epopeyas de la liberación americana. Él nada desea para sí, ni el poder ni el oro le atrae. Al salir el yanque de Nicaragua, depondría las armas retirándose a vivir en un país extraño. Su gloria y su fuerza están en su ideal, cumbre luminosa de su máximo espíritu. Únicamente los corazones envilecidos, las almas oscuras y protervas, los hombres manchados de execrable ignominia, son incapaces de sentir admiración por el gallardo paladín que honra a la humanidad con su sacrificio inmortal. Declaro con orgullo que mi mayor satisfacción es el profundo sentimiento cívico y el fraterno cariño que me unen y me unirán hasta la muerte al varón más ilustre en los anales de la libertad contemporánea, aquel cuya fama resuena como himno imperecedero en las más remotas latitudes. Consideró como el más alto honor ser su representante general en el continente, y es que Ariel le haya servido de órgano de su campaña gloriosa. Mientras tenga aún hálito de vida, contribuiré con mejor eficacia a medida que los peligros se agranden en cada minuto en todo terreno, en su acción abnegada y heroica. Pronto tendremos la autonomista hondureños que rechazar en sangrientos combates al yanqui invasor, que con pretextos más o menos estúpidos intentarán colocarnos en la oprobiosa situación de Nicaragua. Entonces, cumpliendo su brillante propaganda de redención racial, Sandino ampliará su radio combate y lo veremos en Honduras defendiendo como supremo jefe nuestra soberanía ultrajada. Por los demás, Ariel no morirá, no será el capricho ciego y la delictuosa inconsciencia y la ruin traición quienes apagarán el fulgor de su ideal, su íntima energía patriótica, su clara visión del futuro. Sufrirá hoy como en octubre de 1925, cuando destrozó el empréstito de la muerte, un eclipse momentáneo bajo la acción de la fuerza bruta, pero como esos altos faros que en los piélagos tormentosos se apagan y vuelven a encenderse en las tinieblas de las noches, aparecerá un nuevo su luz en el instante del supremo peligro o del naufragio total de nuestra soberanía. Froilán Turcios, Tegucigalpa, 5 de agosto de 1928. Turcios indignado. Señor Don Joaquín García Monge, San José, París, 18 de noviembre de 1929. Círculo en periódicos de Centroamérica la noticia de que fui abofeteado en España, noticia que constituye una infame calumnia inventada por algún miserable. Espero de su alto espíritu que se sirva a rectificar en su gran tribuna de verdad y de justicia el magnífico repertorio, aquella cobarde información. Yo no soy
de los que se dejan ultrajar. Froilán Turcios. El sello eterno. Morir lejos aún de los 20 años. Sollozo alegocijante, levantó los brazos con desesperación. Morir cuando o no nos amamos, cuando todo sonríe a nuestro alrededor. Temblando la jovencita le estrechó con su corazón bañado en lágrimas. En el jardín reventaban las rosas y bajo el claro sol gemían suavemente las ondas del mar extendió a sus pies. Tornóse lívida la faz del enfermo y sus ojos se entrecerraron. Bésame y júrame que me serás siempre fiel. Ella lo juró al instante y le besó en la boca húmeda de sangre en el segundo en que rodaba sobre la hierba. Pasaron los años y los lustros, y la doncella no se casó jamás, pues cuando en 2 o 3 ocasiones estuvo a punto de corresponder a las instancias de algún adorador de lo más profundo de sus entrañas, subía hasta su boca el sabor de aquella sangre que selló su juramento. Roma 1934. Perfume del pretérito. ¿Cómo evoco el dulce tiempo en que te conocí, mi pequeña Malena? Tenía entonces el pelo color de miel y en la última fiesta de la montaña te coronaron con guarias azules como reina del mayo. Contabas apenas 13 años, pero la esbeltez de tus formas, la curva de tu seno, la gracia de tu andar anunciaban tu deliciosa pubertad. Vemos en la alegre mañana de Pentecostés y amarnos fue lo mismo. Cuando salías de la rústica iglesia, deshoje un ramo de jazmines a tus plantas, entre el asombro de tus amigas de la aldea, y solo al mártir delicadísimo del interior del caracol marino podría compararse la rósea llama que encendió tu rostro, oh alma mía. 2 años duró nuestro amor, interrumpido por las tinieblas del sepulcro. Varias tardes recostados sobre el césped amarillento junto al río de aguas emidoras te conté la historia de Solveig, la virgen noruega, símbolo precioso de la sempiterna fidelidad. Yo seré tu Solveig, murmurabas oprimiéndome en tus brazos y apagando en mi boca las palabras con tus besos. Con qué dolor te recuerdo, mi querida Malena. Surge de lo recóndito de mi ser el sonido de tu voz, la tierna expresión de tus ojos dorados, tu leve perfume abamarino. La vida pasó y tú me esperas como Solving en una cabaña nemerosa del país de la muerte, cantando tu canción melancólica y coronada de guarias azules. Jerusalén, agosto de 1934. Siéntome atraído a través de los siglos por el alma transparente de Rafael. Los 37 años de su vida son otros tantos escalones luminosos, por lo que asciende a la inmortalidad. Su genio, su potencia única para crear la belleza, se nivela con su sobrehumano espíritu en donde todo es grande, puro y armónico. Fue un joven Dios magnífico y benévolo, atado a la tierra por los fuertes lazos del arte y del amor. Quizá no haya existido un ser más perfecto en que se aúnen los dones más egregios con las virtudes más preclaras. Llegó casi al límite en que la cumbre de la vida toca ya con la región de lo sublime, y en que el destino del hombre se depura de toda miseria para transparentarse en claridades eternas. Entre Pesaro y Perusa, la inolvidable ciudad de Lubino en que nació el Viernes Santo de 1483, en otro Viernes Santo murió, en Roma en 1520. Tuvo por maestro a Pedro Vannucci, llamado el Perugino, el célebre arquitecto. Bramante fue su tío, y a su protección debió al no hallar obstáculo en su ruta. A los 20 años viose admirado por Julio II, el gran pontífice del Renacimiento, quien lo hizo pintar las estancias del Vaticano. Su fama brilló enseguida, atrayéndole la amistad del Ariosto, del Amentino y de otros ilustres personajes de aquel tiempo. Trabajó más de 2 lustros sin descanso, como si
presintiera en su prematuro León X, Julio II, los más poderosos príncipes, cardenales y magnates, asediábanle con sus peticiones de obras para sus museos, adulábanle, perseguíanle a todas horas, y de aquí el extraordinario número de sus frescos silencios. 300 volúmenes se han escrito sobre su vida y sus obras, en los que campanean críticas acerbas y altísimos elogios de eximios escritores y técnicos de arte. Compáranle algunos con Miguel Ángel, disminuyéndole ante el creador de las terribles imágenes de la Capilla Sixtina y de tantos frescos de sobrenatural grandeza. Otros le colocan por encima de todos los pintores que han existido, y a ellos me sumo. Después de conocer las obras de ambos genios y de agotar la lectura de los libros en que se les estudia, en mi concepto Miguel Ángel ocupa el trono entre los máximos escultores, y Rafael el de la pintura de todos los siglos, como tipos de selecto espíritu, más diáfano, más tierno y generoso, en el que no germinaba ningún sentimiento equívoco o rastrero, todo el que tendía hacia los ideales alturas sin intención, voluntad. Su optimismo fue el de un niño jugando en plena luz en un jardín encantado. No conoció el dolor, sino en el último instante el decir adiós al placer de vivir en los brazos de la fornarina envidiable muerte. Se extinguió como la onda de un viento balsámico, con la emoción del póster beso, con el bello rostro hundido en el seno de su amada. Encuentro singularidades, similitudes entre Rafael y Mozart, y más aún entre el carácter y temperamento de Rafael y Percy Bysshe, Shelley, peregrinos de la belleza por rutas diversas, hombres casi divinos, encarnan en verdad el símbolo de Ariel en su paso fugaz por el mundo. Roma, noviembre de 1934. Amoroso tesoro. Pequeña caja de marfil pulido donde avaro conservó mi tesoro, de más valía para mí que el oro, que el más rico rajá tenga escondido. Nunca el gélido polvo del olvido su dorado matiz volvió incoloro, y así el objeto singular que adoro, refugio por el tiempo embellecido. Me acompaña en el éxodo arrebundo, que trazó mi destino por el mundo, y consuela mi eterno descanto en su fondo de blando terciopelo. Con sus cartas de amor guardó el pañuelo, que al despedirnos recogió su llanto. Roma, 1934.